Hermanos, antes de que pasen los próximos 5 segundos, quiero que hagan algo. Busquen su cartera. Sí, ahora mismo. Tómenla en sus manos. La mayoría de ustedes tiene ahí dentro dinero, identificaciones, fotos de sus seres queridos, pero también, sin saberlo, muchos tienen algo más que no pidieron que entrara. Y de eso quiero hablarles hoy, porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos puede cambiar la dirección espiritual de su hogar, de su familia y de su alma para siempre. Hace algunos años vino a verme una señora, no diré su nombre porque el secreto pastoral es sagrado, una mujer de unos 60 años devota que iba a misa los domingos, rezaba su rosario, tenía sus imágenes en casa, pero algo andaba muy mal en su vida. Problemas económicos que no tenían explicación lógica, peleas constantes en el matrimonio, enfermedades que los médicos no podían diagnosticar con claridad, una angustia que ella describía como un peso en el pecho que no me deja respirar. Me sentó frente a mí y me dijo: Padre, yo no sé qué me pasa, pero siento que algo me persigue. Mientras hablábamos, le pedí que me mostrara su cartera. Ella me miró extrañada, pero la abrió. Y ahí detrás de una foto de la Virgen de Guadalupe había un papelito doblado. Un papelito que alguien le había dado hacía 3 años en un mercado. Una señora que le dijo: esto te va a traer prosperidad, escríbelos así y ponlos aquí. Eran números dispuestos en forma de triángulo con símbolos que ella no entendía, rodeados de lo que parecían ser caracteres de algún tipo de escritura esotérica. Aquella mujer creyente, aquella hija de la iglesia, sin saberlo, había introducido en su cartera, en el lugar más cercano a su cuerpo durante años, un objeto vinculado a prácticas ocultistas. Hermanos, cuando retiré aquel papel y oramos juntos, cuando aquella señora hizo una confesión sincera y pidió perdón por haber confiado en aquella práctica, aunque fuera por ignorancia, algo cambió. Ella misma lo describió después: Padre, fue como si alguien levantara una piedra que yo cargaba encima y no sabía. Eso es real, eso sucede, y sucede más de lo que imaginan. Hoy quiero hablarles de 3 números que sí son sagrados. 3 números que la iglesia, las Sagradas Escrituras y 2000 años de tradición cristiana nos han entregado como herramientas de protección, de gracia y de bendición verdadera. Pero también quiero hablarles de los engaños que el mundo y el enemigo han construido alrededor de los números para confundir a los fieles, para mezclar lo sagrado con lo profano, para infiltrarse en los hogares católicos a través de objetos, papeles y prácticas que parecen inofensivas o incluso religiosas, pero que no lo son. Hermanos, si este mensaje está tocando su corazón, si sienten que necesitan esta orientación espiritual, les pido que en este momento se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué les pido esto? No por vanidad, no por números en una pantalla. Se los pido porque hay miles de almas, madres, padres, abuelos, hijos, que están en peligro espiritual ahora mismo y no lo saben. Y ustedes en este instante pueden ser instrumentos de Dios para que este mensaje llegue a ellos. Compartan este video con esa persona que saben que anda buscando prosperidad en lugares equivocados, con ese familiar que fue con el curandero, con esa amiga que consulta el tarot o que tiene en su casa objetos que le trajeron de algún lugar sospechoso. Puede ser, escúchenme bien, puede ser que Dios los haya puesto hoy frente a esta pantalla precisamente para que sean el instrumento que salve un alma de la confusión y del peligro eterno. Eso tiene un valor que ninguna moneda puede pagar. Ahora bien, comencemos con lo más importante, porque el enemigo es astuto y siempre trabaja mezclando verdad con mentira. Siempre. Eso es su método desde el jardín del Edén. Recuerden lo que le dijo a Eva. De modo que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. No era una mentira completa, era una verdad torcida. Y con esa mezcla envenenada comenzó toda la historia de la caída humana. Hoy el enemigo sigue usando la misma táctica. Toma algo verdadero el hecho de que ciertos números tienen una significación espiritual profunda en la tradición bíblica y cristiana y lo mezcla con numerología ocultista, con promesas de prosperidad mágica, con rituales disfrazados de devoción, para que los fieles caigan sin darse cuenta. El primer número sagrado del que quiero hablarles es el 3. El número 3. Hermanos, no hay número más cargado de significado divino en toda la Sagrada Escritura y en toda la tradición de la Iglesia que este. El 3 nos habla de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. Ese es el misterio central de nuestra fe.
San Agustín decía que toda la creación lleva impresa la huella de la Trinidad, la vestigia Trinitatis, como él la llamaba. Y es verdad. 3 son las dimensiones del espacio, 3 los estados de la materia, 3 los tiempos, pasado, presente y futuro. Como si Dios hubiera firmado su nombre en la estructura misma del universo. En las Escrituras, el 3 aparece en momentos decisivos de la historia de la salvación. 3 días estuvo Jonás en el vientre del gran pez, prefigurando los 3 días que el Señor estuvo en el sepulcro antes de la resurrección gloriosa. 3 veces negó Pedro al Señor y 3 veces le preguntó Jesús resucitado: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces, rehabilitando con misericordia lo que la cobardía había destruido. 3 son los dones que los magos ofrecieron al niño Dios: oro, incienso y mirra. 3 son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. 3 son las personas de la Trinidad que descienden sobre Jesús en el bautismo del Jordán. El Padre habla desde el cielo, el Hijo está en el agua, el Espíritu desciende como paloma. Ahora bien, hermanos, ¿y qué hace el mundo con este número sagrado? Lo toma y lo convierte en objeto de superstición y ocultismo. ¿Cuántos de ustedes han visto por las redes sociales imágenes que dicen: el número 333 es el número de los ángeles? Si lo ves es porque los ángeles te están hablando. O que el 333 es señal de que el universo te está enviando un mensaje. Eso, queridos fieles, no es doctrina católica. Eso es numerología. Es una práctica que viene de tradiciones esotéricas y ocultistas que la Iglesia ha condenado siempre. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2116, dice con toda claridad: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Y en el número 2117 añade que recurrir a estas prácticas contradice el honor, el respeto y el amor temeroso que debemos a Dios. Cuando un católico empieza a ver el número 333 y piensa que eso es una señal espiritual del universo, ha dado el primer paso hacia una espiritualidad que no es cristiana. Ha comenzado a buscar mensajes de Dios fuera de los canales que Él mismo estableció: la Biblia, la Iglesia, los sacramentos, la oración litúrgica, la dirección espiritual. Y el enemigo espera pacientemente ese momento, porque en el momento en que un cristiano empieza a buscar señales fuera de la Iglesia, se convierte en presa fácil. Les voy a contar otro caso. Un matrimonio joven vino a buscarme. Habían estado haciendo lo que ellos llamaban decretos de prosperidad, basados en el número 333. Les habían dicho que si escribían ese número 3 veces en un papel a las 3:33 de la mañana, con una vela verde, haciéndolo durante 7 días seguidos, su situación económica cambiaría. Y lo habían hecho. Y debo decirles que en las primeras semanas sintieron como un alivio, como una pequeña mejora. El demonio no es tonto. A veces da resultados pequeños al principio para enganchar, como el traficante que da la primera dosis gratis. Pero 3 meses después, aquel matrimonio estaba en una crisis espiritual profunda. El hombre me confesó que había empezado a sentir presencias en la casa durante la noche. La mujer había caído en una depresión. Su relación con la oración se había enfriado. La misa les parecía aburrida, vacía. Padre, ya no sentimos nada cuando comulgamos, me dijo ella llorando. Hermanos, cuando la comunión deja de alimentarte, cuando la misa pierde su peso, cuando la oración se siente vacía, eso es una señal de alarma espiritual gravísima. ¿Qué significa el número 3 para un católico auténtico? Significa la Trinidad. Y la forma correcta de relacionarse con ese número no es escribirlo en papeles a medianoche con velas. La forma correcta es santiguarse con fe, pronunciando claramente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa señal de la cruz, hermanos, esa sencilla señal de la cruz que muchos hacemos casi mecánicamente, es una de las oraciones más poderosas que existen. San Juan Crisóstomo decía que la señal de la cruz hace huir a los demonios. San Bernardo enseñaba que ninguna fuerza del infierno puede resistir ese gesto hecho con fe verdadera. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron la señal de la cruz despacio, con conciencia, sabiendo lo que estaban diciendo y a quién se estaban dirigiendo? Eso es lo que significa honrar el número 3 en forma católica. El segundo número sagrado es el 7. El 7, hermanos, aparece en la Biblia más de 700 veces. 700 veces. Eso ya nos dice algo sobre su peso en el plan de Dios.
En el libro del Génesis, Dios crea el mundo en 6 días y descansa el séptimo, santificándolo. El 7 es el número de la plenitud divina, de la perfección del plan de Dios. El libro del Apocalipsis está estructurado en series de 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El Señor Jesús pronunció 7 palabras desde la cruz, 7 últimas palabras que resumen toda la historia de la salvación. Hay 7 sacramentos que no es casualidad sino plan de Dios para cubrir con su gracia cada momento decisivo de la vida humana. El nacimiento en el bautismo, la madurez en la confirmación, la alimentación en la Eucaristía, la curación en la reconciliación, el consuelo en la unción, la vocación en el matrimonio y el orden sacerdotal. ¿Sabe lo que es vivir con los 7 sacramentos? Es vivir en una armadura de gracia de la que el demonio no puede penetrar fácilmente. El problema es que muchos católicos solo recuerdan 1 o 2 sacramentos. Han sido bautizados, van a misa de vez en cuando, pero la confesión la tienen abandonada. Y hermanos, eso es gravísimo. El Catecismo en el número 1446 nos recuerda que la penitencia y la reconciliación son el sacramento en el que Cristo ha querido que la Iglesia continúe su obra de conversión y perdón. El alma sin confesión es como una casa con las ventanas rotas en invierno. El frío entra por todos lados. Las tentaciones se encuentran entrada fácil. Las influencias oscuras se instalan con más facilidad. Me pregunto cuántos de ustedes que me están escuchando han ido a confesarse este mes, este año. Hay personas que llevan décadas sin ir al confesionario, décadas, y se preguntan por qué sus vidas no tienen paz, por qué hay problemas que no se resuelven, por qué sienten ese peso que aquella señora con el papelito en la cartera me describió. A veces no es necesariamente un objeto maldito. A veces ese peso es simplemente el pecado acumulado durante años. El alma que lleva su propia carga sin haberse reconciliado con Dios en el sacramento que Él dejó precisamente para eso. El 7 en la vida del católico significa también las 7 obras de misericordia corporales y las 7 espirituales. Significa vivir la fe de manera completa, integral, no a medias. Y aquí quiero hacerles una pregunta incómoda, hermanos, porque el amor a las almas a veces requiere preguntas incómodas. ¿Su fe es completa o es una fe a medias? ¿Van a misa pero tienen cosas en casa que no deberían estar? ¿Rezan el rosario pero también consultan el horóscopo? ¿Se encomiendan a la Virgen pero también tienen en el armario algún objeto de protección que alguien les trajo de un viaje o que compraron en algún puesto de mercado? Hermanos, la fe a medias es la fe más peligrosa, porque da una falsa seguridad. Yo soy católico, se dice la persona, y cree que ese nombre la protege. Pero el nombre de católico no protege si la vida no es coherente con la fe. Y esto me lleva a hablarles de algo que debo decirles con claridad, aunque sé que puede molestar a algunos. Hay prácticas que en nuestras comunidades latinoamericanas se mezclan con la fe católica y que no son catolicismo. Son sincretismo, y el sincretismo es una puerta abierta al enemigo. Cuando alguien va a misa el domingo y el miércoles va con el curandero, no está siendo doblemente espiritual, está dividiendo su corazón y abriendo una grieta en su vida de fe que puede ser muy peligrosa. Cuando alguien tiene en su casa la imagen de la Virgen María, pero también tiene el Buda de la prosperidad, no está siendo inclusivo. Está mezclando el agua santa con el agua sucia, y el resultado no es agua santa con algo de suciedad. El resultado es agua contaminada. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 10 al 12, dice: no se encuentre en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, nadie que practique la adivinación, ni la astrología, ni la hechicería o la magia, ni ninguno que consulte a los espíritus, ni un adivino, ni quien interrogue a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es abominación ante el Señor. Esto no es una opinión de un sacerdote del siglo XXI. Esto es la palabra de Dios que tiene más de 3000 años y sigue siendo verdad, sigue siendo vigente, sigue siendo la norma de vida del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario a personas que me dicen: padre, yo fui con una señora que hace limpias, pero es que ella es muy católica. Tiene la imagen de la Virgen en su cuarto y le reza antes de empezar. Hermanos, el hecho de que alguien tenga imágenes religiosas en su espacio de trabajo no convierte su práctica en católica. El diablo es más inteligente que eso. Sabe que si envuelve el engaño en lenguaje religioso, los creyentes bajarán la guardia. Por eso hay curanderos que rezan el Padre Nuestro antes de hacer sus trabajos.
Por eso hay lectores de tarot que ponen imágenes de santos en su mesa. Por eso hay practicantes de santería que usan nombres de santos para nombrar a sus orishas. Es una táctica milenaria, disfrazar lo profano con lo sagrado para que el creyente no reconozca el peligro. Ahora hablemos del tercer número sagrado. Y hermanos, este es el que quiero que lleven grabado en el corazón más que en ningún papel. El número 1, el 1. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4. En hebreo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Este es el fundamento de toda la fe judía y cristiana. Un solo Dios, no hay otros dioses. No hay otras fuerzas cósmicas con las que negociar. No hay otro Señor del universo al que recurrir. El Señor, y solo el Señor, es Dios. San Pablo lo repite en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. Hermanos, cuando un católico va a consultar a un curandero, a un tarotista, a una persona que hace limpias o amarres, está actuando como si hubiera otra fuente de poder, otro Señor de los destinos, otra fuerza capaz de resolver lo que Dios supuestamente no puede o no quiere resolver. Eso, en el fondo, es una crisis de fe. Es no creer verdaderamente que Dios es suficiente. Es no creer que para Dios nada es imposible, como dice el ángel Gabriel a la Virgen María. Y les pregunto, ¿por qué un hijo de Dios, heredero del reino de los cielos, redimido por la sangre del Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo por el bautismo y la confirmación, alimentado por el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía? ¿Por qué ese Hijo de Dios tiene que ir a buscar protección en un papelito escrito por una desconocida en un mercado? ¿Por qué tiene que buscar prosperidad en números escritos con rituales a medianoche? Hay algo que no cuadra. Hay una desproporción espiritual enorme entre lo que somos en Cristo y cómo actuamos cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Y yo creo, lo he visto en años de ministerio pastoral, que el problema no es falta de información. El problema es falta de experiencia real de Dios. Cuando alguien tiene un encuentro genuino con el Señor en la oración, cuando ha experimentado en su propia vida el poder de un sacramento recibido con fe, cuando ha visto cómo el rosario cambia situaciones que parecían imposibles, esa persona ya no necesita ir a buscar poder en ningún otro lugar. El que ha probado el agua viva no tiene sed de charcas contaminadas. Recuerdo a una señora que llegó a la parroquia en un estado de desesperación. Su hijo era adicto a las drogas, llevaba 3 años perdido en ese infierno. Ella había hecho todo lo humanamente posible. Y en su desesperación, una vecina la llevó con una persona que hacía trabajos para proteger a los hijos. Gastó dinero, siguió instrucciones, puso cosas debajo de la cama del hijo y el muchacho no mejoraba. La situación empeoraba. Entonces alguien la trajo a la parroquia, a un grupo de oración, y aquella mujer vivió algo que ella describió después como la primera vez en mi vida que sentí que Dios era real y no solo una imagen en la pared. Empezó a ir a misa diaria, empezó a rezar el rosario con fervor genuino. Se confesó después de muchos años y oró con fe, con persistencia, con el tipo de oración que no acepta la derrota porque sabe que Dios escucha. 2 años después, aquel hijo estaba libre de las drogas, en rehabilitación, sí. Con un proceso difícil, sí, pero libre. Y la madre me dijo algo que no he olvidado: Padre, los trabajos que le hice antes nunca funcionaron, pero la oración de una madre con fe mueve cosas que ningún curandero puede mover. Hermanos, ¿qué es lo que deben escribir en su cartera? No son números mágicos, no son símbolos esotéricos, no son fórmulas copiadas de las redes sociales. Lo que debe estar cerca de ustedes, lo que debe acompañarlos a donde vayan, es la fe viva. Y esa fe se concreta en cosas específicas que la Iglesia nos ha dado como sacramentales. Una medalla de la Virgen María, bendecida por un sacerdote, cargada con fe. Un escapulario del Carmen que muchos de ustedes comenzaron a llevar y que abandonaron con el tiempo. Una estampa del Sagrado Corazón, una oración escrita de su propia mano, dirigida al Padre Celestial pidiendo protección para ese día. ¿Saben lo que es el agua bendita, hermanos? El agua bendita no es agua mágica,
no es una poción. Es un sacramental que la Iglesia nos da como signo de nuestro bautismo y como instrumento de protección espiritual cuando la usamos con fe y en el contexto de una vida cristiana coherente. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes expertas de la vida espiritual que la Iglesia ha producido, decía que el agua bendita tenía un poder especial contra los ataques del demonio que ella había comprobado en su propia experiencia mística. ¿Tienen agua bendita en su casa? ¿La usan? ¿La tienen en la entrada para santiguarse al salir y al entrar? Eso es protección católica. Eso es una práctica que la Iglesia avala y promueve. Pero permítanme ser honesto con ustedes sobre algo importante, porque sería irresponsable de mi parte no decirlo. Los sacramentales, el agua bendita, las medallas, los escapularios, las imágenes no son objetos mágicos que funcionan por sí mismos. No son amuletos, no son talismanes. Funcionan en la medida en que son expresión de una fe viva, de una relación real con Dios, de una vida de gracia. Si alguien lleva el escapulario del Carmen pero vive en pecado grave, ese escapulario no es un escudo automático. Si alguien tiene agua bendita en casa pero nunca ora, nunca va a misa, nunca se acerca a los sacramentos, esa agua bendita no hará nada. La gracia no es mecánica, la gracia es relacional. Funciona en la relación de amor entre el alma y su Dios. Por eso, hermanos, lo más importante que pueden hacer después de ver este video es esto: examinar su vida espiritual con honestidad. Preguntarse, ¿tengo una relación real y viva con Dios o solo una religiosidad de costumbre? ¿Cuándo fue la última vez que me arrodillé en serio, no por rutina, sino porque sentí la necesidad urgente de estar con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que fui al confesionario con verdadero arrepentimiento, no por obligación o costumbre, sino porque entendí que el pecado hace daño a mi alma y que necesito la misericordia de Dios? Quiero hablarles ahora de algo que muy poca gente en los medios católicos se atreve a decir con claridad, y es lo siguiente: hay objetos que no deben estar en un hogar católico. He entrado a hogares de familias que se dicen católicas y he visto cosas que me han hecho entender de inmediato por qué hay problemas en esa familia, objetos traídos de países con tradiciones sincréticas, estatuillas que no son imágenes de santos, sino representaciones de entidades de otras religiones que sus dueños confunden con santos. Cuadros con símbolos ocultistas que alguien les regaló y colgaron en la sala porque son bonitos, libros de tarot guardados en un cajón por si acaso, cristales y piedras compradas en tiendas de nueva era que supuestamente limpian la energía, figuras del Buda que les dijeron que traen prosperidad. Hermanos, su hogar es un territorio sagrado. Es el pequeño santuario donde su familia vive, crece, ora y descansa. Y ese territorio tiene que estar consagrado a Dios y solo a Dios. No puede haber mezcla. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? La respuesta es ninguna. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber un hogar donde está la imagen de la Virgen María en un estante y en el otro hay un objeto vinculado a prácticas contrarias a la fe. Si en este momento, mientras escuchan esto, están pensando en algo que tienen en casa que no debería estar ahí, eso que están sintiendo es la voz del Espíritu Santo, no lo ignoren. Ese objeto puede ser tirado a la basura, destruido, o si hay alguna duda sobre su naturaleza, pueden consultar a su sacerdote. Hay rituales de bendición del hogar, hay oraciones de consagración de la familia al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María. Hay formas de limpiar espiritualmente un espacio, no con sahumerios de nueva era ni con rituales de curanderos, sino con el agua bendita, con la oración, con la presencia de un sacerdote que ora en ese lugar. Déjenme contarles de otro caso que me marcó profundamente. Una familia me llamó desesperada. El padre, hombre trabajador, buena persona, había empezado a sufrir insomnio severo. La hija adolescente tenía pesadillas repetitivas y había empezado a cambiar de carácter. La atmósfera en esa casa era, según me describían, de angustia constante, como si hubiera algo que pesaba sobre todos. Cuando fui a visitar el hogar y empecé a orar, me llevaron a un cuarto donde guardaban varias cosas. Y ahí encontré, entre otras cosas, una tabla Ouija que un amigo del hijo mayor les había dejado de recuerdo. Llevaba meses en esa casa. El hijo mayor me dijo que habían jugado con ella una vez, solo por curiosidad, solo para ver si era verdad. Una sola vez. Hermanos, una sola vez es suficiente. Una sola puerta abierta es todo lo que el enemigo necesita para poner el pie adentro. Retiramos ese objeto, oramos en cada habitación, rocié agua bendita en todos los rincones, rezamos el rosario juntos como familia y 3 semanas después el padre me llamó, me dijo: padre,
Volvimos a dormir. La niña ya no tiene pesadillas. Algo cambió en la casa. No fue magia. No fue un ritual misterioso. Fue la gracia de Dios operando en un espacio que le fue devuelto a él. Hermanos, quiero hablarles ahora sobre los peligros específicos de la numerología tal como se practica en el mundo digital hoy. Porque vivimos en una época donde las redes sociales se han convertido en un canal masivo de difusión de prácticas ocultistas disfrazadas de espiritualidad. Cada semana veo circular en grupos de WhatsApp de personas católicas cadenas con mensajes como estos. Hoy es un portal de energía 11 undécimos. Escribe tus deseos y el universo te los concederá. El número de ángeles 444 significa que tus ángeles guardianes están cerca. Reenvía esto a 7 personas. Si tu número de la suerte es el 7, escríbelo en un papel, ponlo debajo de tu almohada y en 7 días recibirás una señal. Hermanos queridos, ¿se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Se está mezclando el lenguaje cristiano, ángeles, guardianes, deseos espirituales, señales de Dios con prácticas que vienen de la numerología, que es una disciplina esotérica y ocultista condenada por la iglesia. Y lo peor es que estas cadenas circulan entre personas que se consideran católicas, que van a misa, que tienen devoción a la Virgen. El enemigo ha encontrado un canal perfecto, las redes sociales, donde la información llega rápido, sin filtros, sin el acompañamiento de la dirección espiritual. ¿Qué debe hacer un católico cuando le llega ese tipo de mensaje? No reenviarlo, bloquearlo. Y si viene de un familiar o amigo, con caridad pero con claridad, explicarle por qué eso no es espiritualidad cristiana. Eso es lo que exige la caridad cristiana auténtica. No dejar que quienes amamos caminen hacia el peligro sin decirles nada, porque no queremos incomodarlos. Yo quiero hablarles de la cartera concretamente, porque el título de este video dice algo sobre eso, y quiero ser honesto con ustedes. Muchos videos en internet usan ese gancho. Escribe esto en tu cartera y mira lo que pasa, para promover prácticas de numerología o de lo que se llama mentalismo de la prosperidad, que es básicamente la ley de la atracción disfrazada de fe. Le dicen a la gente que si escribe el número 369 o el 777 o cualquier combinación en su cartera con intención y fe, atraerá abundancia. Eso no es catolicismo, no es cristiano y no funciona de la manera que promete. Lo que sí funciona, lo que ha funcionado durante 2000 años, es esto. Si quieren llevar algo sagrado en su cartera, lleven esto: una medalla de la Virgen María o del santo de su devoción, bendecida por un sacerdote, no comprada en cualquier tienda y puesta sin más. Pedida, bendecida, colocada con un acto de fe. Lleven una copia pequeña de la oración de San Miguel Arcángel, que es la oración de combate espiritual que la iglesia usa desde el siglo pasado. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Lleven el nombre de Jesús escrito de su propio puño y letra, como acto de consagración personal. Lleven una foto de sus seres queridos con una oración de protección escrita en el reverso. Eso, hermanos, eso sí es proteger su cartera. No con números de buena suerte, sino con la presencia de Cristo, de su Madre y de los santos que la Iglesia nos ha dado como intercesores y compañeros en el camino. Ahora necesito hablarles sobre algo que muchos de ustedes probablemente conocen, pero que quizás no han conectado directamente con la vida espiritual. Las deudas que no se pagan no son solo económicas. Hay deudas espirituales, hay promesas hechas a Dios en momentos de crisis que después se olvidan. Señor, si mi hijo se cura, yo voy a ir a misa todos los domingos. Virgen Santa, si me ayudas en esto, voy a rezar el rosario cada día. Y después, a veces el favor llega y la promesa se olvida. Eso daña la relación con Dios. No porque Dios cobre venganza, sino porque esa falta de fidelidad va deteriorando el alma, va enfriando la fe, va alejando poco a poco de la vida de gracia. Si en este momento hay alguna promesa que hicieron a Dios o a la Virgen que no han cumplido, este es el momento de renovarla. No hace falta un ritual complicado. Basta una oración sincera: Señor, te pido perdón por no haber cumplido lo que te prometí. Hoy renuevo mi compromiso, con tu gracia lo voy a cumplir. El rosario, hermanos. Tengo que hablarles del rosario porque es el arma espiritual más poderosa que la Virgen María nos ha dejado y muchos católicos lo tienen guardado en un cajón. La Virgen apareció a los 3 pastorcitos de Fátima en 1917 y les dijo: recen el rosario todos los días.
todos los días, no ocasionalmente, no cuando tienen tiempo, todos los días. Y el mensaje de Fátima fue urgente. El mundo estaba en peligro espiritual. ¿Y qué tiene que ver eso con hoy? Todo. Porque los peligros espirituales de los que les hablo hoy no son menores que los de hace 100 años. Son iguales o peores, solo que vienen disfrazados de modernidad. Cada misterio del rosario es una ventana a la vida de Cristo y de María. Es contemplación, es oración, es comunión con el misterio de la salvación. Y cuando se reza con fe, con atención, con el corazón presente, el rosario tiene un poder sobre las fuerzas del mal que muchos de ustedes que lo practican han comprobado en su propia vida. He conocido madres que recuperaron a hijos perdidos en el vicio rezando el rosario, matrimonios que se salvaron del divorcio por la intercesión de la Virgen a través del rosario, enfermos que encontraron paz y fortaleza en sus últimos días acompañados por esas oraciones. ¿Lo están rezando diariamente? Si no lo hacen, hoy es el día de empezar, no mañana, hoy. Esta noche, antes de dormir, tomen el rosario y si no tienen uno, improvisen con los dedos o con lo que tengan y recen aunque sea un misterio. Un misterio son 5 decenas, son 10 minutos. Díganme qué cosa más importante tienen que hacer en ese tiempo que encomendar a sus seres queridos a la Virgen María y a través de ella al corazón de Cristo. Quiero hablarles ahora de algo que me consultan mucho y es la cuestión de los sueños. Hay personas que me dicen, padre, tengo sueños muy perturbadores, sueños con personas muertas que me hablan, sueños que parecen más reales que la realidad. Y mi primera pregunta siempre es, ¿cuál es su vida espiritual en este momento? ¿Están en gracia o en pecado? ¿Han tenido contacto con prácticas esotéricas? ¿Hay en su casa objetos que no debería haber? Porque, hermanos, el alma humana durante el sueño está en un estado de mayor vulnerabilidad a las influencias espirituales. No estoy hablando de ciencia ficción. Los santos padres de la Iglesia, los grandes teólogos han escrito sobre esto. Santo Tomás de Aquino discutía la posibilidad de que los demonios influyeran en los sueños. San Alfonso María de Ligorio aconsejaba rezar antes de dormir, precisamente para ponerse bajo la protección divina. La oración de la noche, el ángel de la guarda, una invocación al Sagrado Corazón, una oración a San Miguel, no es superstición. Es la higiene espiritual del descanso. Si tienen sueños perturbadores frecuentes, lo primero que les recomiendo es esto, confesión. Una confesión honesta y completa. Luego, pidan a su sacerdote que bendiga su habitación, que ore sobre su cama, pongan agua bendita en los 4 rincones, cuelguen una imagen del Sagrado Corazón o de la Virgen en el lugar donde duermen. Recen antes de dormir sin falta, no una oración mecánica de 30 segundos, una oración real, consciente, en la que se encomienden a Dios con las palabras del Salmo 91. Tú, que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. El Salmo 91, hermanos, apréndanlo, recítenlo. Es el Salmo de la protección divina. La Iglesia lo usa en su liturgia nocturna precisamente por ese motivo. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Eso no es poesía vaga. Es una promesa de Dios a quienes viven en su gracia y se confían a su cuidado. Llegamos a una parte muy importante de nuestra conversación de hoy y es esta, la conversión. Porque toda la doctrina que les he enseñado, todas las advertencias que les he dado, todo el conocimiento sobre los peligros espirituales y las herramientas de protección católica, todo eso, sin la conversión del corazón, queda en palabras. La Iglesia no es una escuela de información religiosa. Es una comunidad de salvación. Y el objetivo no es que salgan de aquí más informados. El objetivo es que salgan de aquí más transformados. ¿Qué significa convertirse? En griego, la palabra es metanoia. Cambio de mente, cambio de dirección. Implica 3 cosas. Primero, reconocer que uno ha estado en el camino equivocado o que se ha alejado del camino correcto. Segundo, tomar la decisión de cambiar. Y tercero, dar pasos concretos en esa nueva dirección. La conversión no es un sentimiento, es una decisión seguida de acciones. Para quien ha estado practicando cosas que hoy reconoce que no debería haber practicado, quien consultó el tarot, quien fue con curanderos, quien usó amuletos, quien participó en sesiones espiritistas aunque fuera por curiosidad, quien tiene en casa objetos de origen dudoso, la conversión empieza con un paso muy concreto, ir al confesionario.
no la próxima semana, no cuando se sientan listos, lo más pronto posible. La confesión, hermanos, es el sacramento de la misericordia, no es el sacramento de la humillación, no es el tribunal del juicio, es el abrazo del padre del hijo pródigo, es el Señor corriendo hacia nosotros cuando todavía estamos a distancia. En la confesión no se le confiesan los pecados al sacerdote, se le confiesan a Dios a través del sacerdote. Y Dios, que es todo misericordia, los borra completamente. El Catecismo en el número 1422 dice que por este sacramento, los fieles que han pecado contra Dios son reconciliados con Él y con la Iglesia, que ha sido herida por sus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar a quien se arrepiente con sinceridad. No el de haber consultado el tarot durante años, no el de haber practicado la santería, no el de haber hecho o mandado hacer trabajos contra otras personas, no el de haber abandonado la fe durante décadas. No hay límite a la misericordia de Dios para el que se vuelve a Él con el corazón contrito. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Hay algo que debo decirles sobre la salud y la espiritualidad, porque vivimos en una época en que muchas personas, especialmente las mayores, enfrentan enfermedades difíciles. Y en esos momentos de vulnerabilidad, la tentación de buscar curación fuera de la medicina y de la iglesia es muy fuerte. Vendedores de promesas llegan con sus terapias alternativas y sus sanaciones energéticas y sus piedras y sus cristales y sus sesiones de Reiki, y la persona enferma, desesperada, abierta a cualquier cosa que le ofrezca esperanza, puede caer en esas trampas. El Reiki, el yoga con componente espiritual, la acupuntura con fundamentos energéticos, la homeopatía en sus formas más esotéricas, la sanación cuántica. La Conferencia Episcopal ha emitido documentos advirtiendo sobre prácticas de nueva era que se infiltran en las comunidades católicas. No porque la Iglesia sea enemiga de la ciencia o del bienestar físico, sino porque hay prácticas que bajo un barniz de salud y bienestar proponen en realidad una visión del mundo incompatible con la fe cristiana, donde Dios es reemplazado por la energía universal, donde la salvación es reemplazada por la vibración elevada, donde la oración es reemplazada por la intención. Para el enfermo católico, la Iglesia tiene una respuesta poderosa y real: el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento, que durante siglos fue mal llamado la extrema unción y se reservaba para el momento de la muerte, es en realidad un sacramento de fortaleza, de paz, de consuelo y de sanación espiritual y a veces física para quien lo recibe con fe. ¿Cuántos de ustedes o de sus familiares enfermos han recibido este sacramento? ¿Cuántos lo han pedido a su sacerdote? No hay que esperar a estar moribundo. Este sacramento es para el que está gravemente enfermo, para el que se enfrenta a una cirugía importante, para el anciano que siente el peso de los años y la cercanía de la muerte. Es un abrazo de Dios en el momento del sufrimiento. Hermanos, voy llegando al final de nuestra plática de hoy y quiero hacer con ustedes algo que es el corazón.